Chicos, Pablito, Panchito, así es, aquí estamos en el Hospital San Bernardo. Dijimos que íbamos a hablar acerca de Alzheimer, ¿no? Una enfermedad que se viene diciendo que en los próximos años va a ser una preocupación importante para la salud pública y nosotros íbamos a hablar con especialistas, así lo dijimos, y es por eso que ya estoy acompañado de la doctora Gabriela Vigo, que está con nosotros. La saludamos. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Bueno, ya anticipándonos a lo que va a ser el Día Mundial del Alzheimer, ¿no? Una enfermedad que decíamos recién cada vez genera más preocupaciones, pero bueno, están planteadas algunas actividades, ¿no? Para dentro de los próximos días. Exactamente, este es el tercer año que organizamos junto con la supervisión del adulto mayor, o sea, eventos dedicados más que nada a lo que es la comunidad. Y bueno, el día de ayer se realizó una visita al Museo de Arte Contemporáneo, una recorrida con pacientes y familiares. En el día de mañana, a las 11 de la mañana, se va a dar una conferencia también con la comunidad, pacientes y familiares, acá en el hospital, en el Salón Auditorium. Y por último, el día sábado, 21 de septiembre, a las 15:30 horas, en el Museo de Bellas Artes, se va a hacer la exposición de una película, El hijo de la novia, con un cine debate posterior. Ajá, todo tiene que ver, o por lo menos está vinculado con el Alzheimer, digo, el tema de la película, el tema de las exposiciones que se han visitado. Exactamente, todo el día de ayer fue, bueno, haciendo posible el arte justamente para los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Las charlas de mañana van a estar dirigidas a lo que son familiares y pacientes, más que nada hablando de lo que es tratamientos principalmente no farmacológicos para la enfermedad y hablar un poco de la rehabilitación cognitiva, que es uno de los tratamientos que se realiza para la enfermedad. Y la película El hijo de la novia trata justamente la enfermedad en sí, o sea, es la historia de una paciente y su familia. La idea es presentar esto y hacer un debate posterior a la película. Bueno, ¿qué es el Alzheimer? Empezamos por lo primero, para la gente que quizás no lo tenga en cuenta. En resumidas cuentas, ¿cómo podemos, de cierta forma, tener un panorama sobre lo que es esta enfermedad? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurológica, degenerativa, que se caracteriza en sus principios por trastornos en la memoria, fundamentalmente, digamos, en la memoria de eventos recientes, o sea, el paciente pierde la capacidad para aprender nuevas cosas, y posteriormente se va agregando afectación en otros sentidos, o sea, dificultad para realizar las actividades diarias del paciente, o sea, pierden independencia. Con el tiempo pueden agregar síntomas de tipo motores y síntomas de tipo psiquiátricos, trastornos en su conducta, delirios o, digamos, cuadros de excitación y demás. Claro, una enfermedad que afecta mayormente a las personas mayores, ¿no? Esto es real, digo. Sí, esto es una enfermedad de los adultos mayores, o sea, la edad en general de diagnóstico, o sea, a partir de los 65 años, se dan casos de inicio, digamos, presenil antes de los 65, pero es una enfermedad altamente prevalente en adultos mayores. Ajá. Bueno, el Hospital San Bernardo cuenta con un departamento de neurología donde, bueno, los pacientes de Alzheimer pueden realizar un tratamiento. ¿Cómo es este tratamiento? En realidad, bueno, el tratamiento se trata fundamentalmente farmacológico y no farmacológico, o sea, son a través de remedios, y por otro lado, lo que hablé anteriormente, una rehabilitación cognitiva, o sea, estimular estas funciones que están perdidas. Acá en el hospital, digamos, de este año funciona un consultorio de memoria, pero anteriormente los pacientes se asistían a un consultorio de consulta general. Y tenemos un taller de memoria, un taller que se realiza los días miércoles, todos los miércoles, para hacer la rehabilitación cognitiva. Claro, y ahora, el porcentaje de prevalencia que se ve entre los adultos mayores, sobre todo los que nombrabas recién, mayores de 65 años quizás, ¿es importante en relación a la población en general de esta edad? Y en general sí, porque la población tiende a envejecer, o sea, cada vez son más los pacientes que por tecnología, por los avances en la medicina, hay mayor supervivencia, llegan a mayores edades, y esta enfermedad está directamente relacionada con la edad, o sea, es altamente prevalente, por ejemplo, en mayores de 85 años, que puede llegar hasta el 30 a 50% de los pacientes. Claro, cuanto más mayor se es, quizás más aumenta más la probabilidad de tener la enfermedad, exactamente. Ahora, ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener en el día a día, en el cotidiano, el familiar, la persona que está en el entorno de una persona enferma con Alzheimer? ¿Cuáles son los cuidados típicos? Dependiendo también del estadio, ¿sí? O sea, nosotros en la enfermedad tenemos diferentes estadios. En los primeros estadios el paciente tiene una cierta independencia, puede moverse solo, y ahí se hacen todo lo que se profundiza lo que es tratamiento, lo farmacológico y no farmacológico.
En estadios posteriores, donde el paciente pierde la capacidad de la autonomía, se intenta, digamos, que tenga una supervisión durante las 24 horas del día, evitar situaciones de riesgo, o sea, que el paciente se encuentre solo, que maneje, por ejemplo, la cocina, el gas, que tenga disponibilidad, digamos, la posibilidad de salir solo a la calle, o sea, evitar justamente situaciones que puedan resultar de peligros, porque son pacientes que no tienen conciencia en ese momento, digamos, de qué cosas pueden llegar a ser peligrosas o no para ellos. Claro, el paciente de Alzheimer es en cierta forma dependiente, sufre quizás ahí el tema de la integración social cuando ya padece esta enfermedad, es algo también a trabajar, un punto también que hay que rever quizás. Y en realidad también, o sea, los pacientes con enfermedad avanzada, que son los que son dependientes y que necesitan la supervisión, son los pacientes más complicados, o sea, en los estadios iniciales el paciente, como dije, puede manejarse en forma independiente. Y en general, ya en estadios más avanzados, la misma enfermedad hace que el paciente, digamos, pierda la capacidad para conectarse con el ambiente, o que pueda tener salidas con individuales o un grupo de amigos, porque pierde la capacidad justamente de comunicación, de integrarse. Nico. Sí, Panchito. Aprovechar para saludar a la doctora, agradecerle por su tiempo en el móvil de hoy. Francisco Sagristá la saluda. Consultarle acerca de cuál es la primera luz de alarma, cuál es el primer síntoma o factor que se presenta en una persona que puede llegar a tener Alzheimer. Y el primer signo es la pérdida de memoria. No cualquier pérdida de memoria quiere decir que el paciente tenga enfermedad de Alzheimer. En general, digamos, las pérdidas de memoria en adultos mayores son los que deben llevar a la consulta, ¿sí? Para poder nosotros diferenciar, digamos, a través de la clínica y con herramientas que son la valoración neuropsicológica y otras herramientas de la historia clínica, poder definir si ese paciente tiene riesgo o tiene enfermedad de Alzheimer, ¿sí? O sea, lo importante ante la falla de memoria, hacer la consulta para poder diagnosticar y empezar un tratamiento lo más precoz. Tener en cuenta esto, que no toda pérdida de memoria significa enfermedad de Alzheimer, que hay otros cuadros clínicos, enfermedades médicas que pueden producir, o sea, trastornos en la memoria, por ejemplo, cuadros de depresión, ansiedad, de estrés, y no significa que el paciente sufra enfermedad de Alzheimer. Doctora, saluda Pablo Rivadavia, una consulta. Sí. Con respecto a esta enfermedad, ¿es una enfermedad hereditaria, congénita? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué predisposición una persona puede tener a sufrir Alzheimer? Bien, el principal factor de riesgo, como dije antes, es la edad. O sea, cuanto mayor sea el paciente, mayor edad tenga el paciente, mayor es el riesgo de padecer la enfermedad. Por otro lado, existen otros factores de riesgo que marcan que pueda haber enfermedad cerebral, por ejemplo, enfermedad cerebral como la hipertensión, la diabetes, el colesterol y el tabaquismo, que pueden producir daño a nivel del sistema nervioso y eso también predisponer a enfermedad de Alzheimer. Por otro lado están los factores genéticos, o sea, en general en pacientes que tienen o personas que tienen antecedentes en la familia de enfermedad de Alzheimer, es más frecuente que pueda aparecer la enfermedad. No quiere decir que todos los que tengan familiares van a padecer enfermedad de Alzheimer, pero sí tienen cierto riesgo aumentado. Ahora, el estilo de vida, que lleve una persona en lo cotidiano durante sus años de juventud, ¿puede llegar a predisponer que haya Alzheimer también ya llegada la edad adulta? Sí, porque muchos, digamos, cuanto más sano esté nuestro cerebro, ¿sí? que esté sano depende de los controles de los factores de riesgo, depende de la vida que realicemos, de la dieta, de la actividad física. Cuanto más sano esté nuestro cerebro, más seguramente si vamos a presentar la enfermedad, se va a presentar más tardíamente o por lo menos vamos a presentarla en forma más leve, exactamente. O sea que sí es importante lo que podamos hacer nosotros, digamos, desde ahora, ¿sí? Desde etapas más jóvenes, de cuidarnos, o sea, y hablamos de dieta, actividad física, evitar los traumatismos de cráneo que también predisponen con el tiempo a producir esto y controlar todo lo que se llaman factores de riesgo vascular, hipertensión, diabetes, dislipemia y tabaquismo. ¿Afecta en iguales casos a varones y a mujeres? Sí, es similar. Perfecto. Bueno, chicos, no sé si ha quedado alguna consultita más. Sí, doctora, con respecto a esta enfermedad, la familia que tiene una persona que está padeciendo Alzheimer, ¿qué cuidados en particular debe tener? Sobre todo que pierde la memoria, al darle algunas noticias, ¿qué tipo de noticias se le puede dar? ¿Se les puede comentar todo? ¿Qué puede suceder? Bueno, acá diferenciar también las diferentes etapas de la enfermedad. Los mayores cuidados se dan en las etapas más avanzadas.
Sí, el paciente tiene que tener una supervisión las 24 horas del día para evitar justamente situaciones de riesgo. Nunca hay que dejarlo solo. No hay que dejarlo solo porque el paciente, digamos, obviamente no es consciente de qué situaciones pueden llevarlo a riesgo y debería tener supervisión, ¿sí? En la casa y lo mismo en las salidas. En cuanto a las noticias que se le pueden dar, los pacientes pierden la capacidad tal vez para expresarse o para comprender ciertas situaciones, pero pueden angustiarse mucho ante situaciones conflictivas. O sea que tal vez siempre tratar de manejar lo mejor que se pueda, atenuar las noticias o de todas maneras contarle lo que corresponda, pero digamos tratar de hacerlo con suavidad, ¿sí? Porque los pacientes, por más que no puedan ponerlo en palabras o llorar, expresarse de una manera, sí, digamos, pueden angustiarse ante ciertas situaciones o cambios familiares. Muy bien. ¿Aquí en Salta ha crecido el número de pacientes? Crece el número de consultas, gracias a Dios, o sea que la gente está más consciente de que el trastorno de memoria no es algo normal de la edad, sino que debe ser un motivo de consulta para que el médico pueda definir si el paciente tiene o no enfermedad de Alzheimer y de esa manera hacer diagnóstico precoz y un tratamiento. Con respecto a personas que están padeciendo esta enfermedad de Alzheimer, ¿tienen que hacer algún cambio dentro de la casa para evitar accidentes? Por ejemplo, si viven en departamentos, tienen balcones. Sí, es conveniente, o sea, medidas de seguridad. Si tienen balcones, tratar de poner las redes para evitar justamente accidentes, evitar las alfombras en los pisos, que eso, digamos, predispone a las caídas. Tratar de mantener iluminadas las habitaciones, lo mismo el lugar donde duerme el paciente, tratar de mantenerlo mínimamente iluminado para que el paciente reconozca, digamos, el lugar en donde se encuentra cuando se despierta, tratar de que tenga, digamos, una vida, digamos, tranquila, tratar de que, bueno, tenga una buena alimentación, de que tenga una buena exposición al sol, actividades de tipo recreativas, actividad física, tratar, digamos, de cuidados en general de la salud. Doctora, esta enfermedad provoca que el paciente de Alzheimer también reaccione de manera violenta ante algunas cosas. Y en general, digamos, los trastornos psiquiátricos o trastornos de conducta son frecuentes en la enfermedad, también estadios de moderados a severos, así que sí es muy frecuente. Ante esto, obviamente, siempre se trata de tomar medidas para que eviten situaciones que pueden desencadenarla. Por ejemplo, los cuadros de dolor, los cuadros de infecciones pueden desencadenar un cuadro así de excitación psicomotriz y entonces el tratamiento no sería solamente la medicación para tratar el cuadro psiquiátrico, sino tratar de resolver la situación que produjo el cuadro de excitación psicomotriz. Ahora, es una carga económica importante, digo, el tema de los fármacos sobre todo, ¿son caros, son costosos? En general hay una gran variedad y no son tan costosos, pero sí obviamente termina, o sea, hay otras cuestiones que llevan a que tal vez esto sea así de alto costo, tal vez el tema de los cuidadores, como tienen que tener una supervisión o es un familiar que se encarga del paciente que tal vez tiene que dejar de trabajar o trabajar menos horas, o contratar a alguien también para el cuidado. Lo que es fármacos en general hay una gran variedad y no son tan costosos. Y no es el único tratamiento que se puede dar a través de los fármacos, ¿no? También hay otro. No, por eso, o sea, el tratamiento farmacológico es una parte y digamos, las otras cuestiones son las pequeñas medidas que nosotros podemos tomar para mejorar la vida del paciente. Y lo otro que mencioné es la rehabilitación cognitiva, que es un estímulo justamente para mejorar estas funciones que están perdidas, memoria y otro tipo de funciones neurológicas. Bien, Nico. Sí, Panchito. Bueno, si les parece, en un ratito volvemos de vuelta, retomamos el tema y ampliamos más cosas que tienen que ver con esta enfermedad. ¿Te parece? ¿Cómo no? Agradecemos entonces a la doctora. Claro que enseguida repasamos también, bueno, las actividades que se van a realizar en el marco del Día Mundial del Alzheimer, ¿no? Bárbaro, Nico. Muchas gracias. Hasta Gracias luego, a la un abrazo. doctora. Muy amable.